Estoy junto a Carlos Verdugo, arquitecto de la Universidad Finisterre, recién egresado, que desarrolló lo que ustedes van a poder ver en esta parte del documental, un proyecto extraordinario que, de concretarse como un sueño, transformaría a las ruinas de Echada en el sitio de investigación en arqueoastronomía más importante de Chile y probablemente uno de los más importantes del mundo. Así que, Carlos, quisiera partir conversando contigo. Vámonos atrás. ¿Cómo, cuándo y dónde supiste de la existencia de las ruinas de Echada y llegaste por primera vez a este lugar que se terminó transformando en este tremendo proyecto? La primera vez que escuché fue por una idea de terreno que tuvimos, que lo hice con un compañero al Cerro de Chena y conocimos las ruinas de el Pucará de Chena, o el llamado Pucará de Chena. Claro. Ahí, después de investigar sobre ese Pucará, llegué a Rubén Estever, y fue el que me dijo que había otro sitio en Caico que tenía el trazado arquitectónico más complejo de todo Chile. Correcto. Y no es porque sea el más grande, sino porque no tiene precedente morfológico en otra área y tampoco mucho en Perú. Entonces, tomando en cuenta que es un sitio en Cásico, quizá toda esta forma define una función que claramente no está a simple vista, sino que se encuentra en otro lado, y que eso fue en realidad lo que dio el puntapié a mi investigación, que fue el estudio de Nicolás Rubano, que en el fondo comprueba que toda esta morfología, toda esta construcción está hecha por algo mucho más importante que ser vista desde afuera, sino que mirar de adentro hacia afuera y poder entender el tiempo y el espacio de acuerdo a esta arquitectura. En este lugar, estas ruinas tenían específicamente la función, como hemos visto con Nicolás, de marcar o servir de marcadores respecto de los solsticios y las fechas relativas al Sol. Una de las funciones podían tener más. Pero en términos de estructura, en términos de espacio, de uso del espacio, de simbolismo del espacio, que fue mucho de lo que tu trabajo dio a conocer, ¿qué viste tú cuando llegaste acá? Lo primero que impresiona es cómo aparece la serrillada entre medio de la cordillera. Perfecto. Porque podemos ver que estamos en una cuenca, una herradura, por decirlo así, que mira hacia el norte. Correcto. Aquí estamos en el extremo sur, o sea, vemos todo el valle del Maipo, y esa posición, rodeado de estos cerros, nos da una cercanía y una nitidez de la cordillera impresionante, que no tiene todo el resto del valle. Correcto. O sea, aquí es muy fácil ver si el sol se pone en un set de cordillera, en un encuentro de horizonte, o se pone en cualquier otra parte. O sea, aquí es muy distinguible. Y aquí, esta simetría que tiene el cerro, que es el eje del solsticio de invierno, de la puesta de sol, y del amanecer del solsticio de verano, esta línea es la que en el fondo se corresponde a una línea de la cruz, y la que la cruza corresponde al otro solsticio, pero es más cruzada todavía, o sea, es más 90 grados. Correcto. Y tiene el primer símbolo, por decirlo así, que es una cruz diagonal, que ese concepto del espacio, no por la línea que lo apunta, sino por el espacio que contemplan las líneas. Por el espacio que las líneas contemplan. Claro, o sea, este es el área hacia el norte. Correcto. Y no esta es la dirección hacia el norte, ¿se entiende? Es distinto, ciertamente. Es una forma de ir el espacio, y no, porque por eso no se tiene una idea hacia el norte, divide en dos. Oriente. Sí, correcto. Parte del espacio. Claro. Y no lo abarca. Exacto, es una manera completamente andina de ver el espacio, que esa es la gran diferencia que tienen con otras culturas de afuera. Entonces, ya entender eso es una manera de cómo se ocupa el sitio, cómo se habita el sitio, y esto está en un contexto social que en el fondo es muy distinto al que había cuando se construyó. Entonces, ¿cómo insertamos en fondo un proyecto en Echada, que tiene un lugar que tiene una sencillez súper importante? Porque en el fondo este proyecto, mientras menos uno construye acá, más se nota el terreno, o sea, el sitio. El sitio. ¿No? Ese es un poco el fondo, que uno de verdad debería, para pensar un proyecto acá, primero conservar el sitio y rescatar el valor de importancia. Y eso contempla un cerramiento que en el fondo tiene relación con las primeras observaciones que nosotros tenemos a mano del paso del sol. Hoy día hay otras almenas, como decían, que no tienen una función clara. Correcto. Falta estudiarlo. Claro, nos faltan los conocimientos del fondo para entender por qué están ahí todas estas piedras, porque ya tenemos claro que no están ahí de casualidad. Exactamente. Están ahí por una voluntad artística tampoco, no tiene un concepto de estética.
Pero sí, por eso, la geometría no se ve en un valor estético, pero sí se ve en un valor calendario, en un valor funcional, en un valor de cómo se distribuye el espacio. correcto. Ahora, comentaste de que este es un sitio que te invita a mirar hacia afuera, no es un sitio para ir hacia el interior, es un sitio para desde el interior mirar el exterior. Y arquitectónicamente además tiene la dificultad que le acabas de plantear de cómo desarrolla un proyecto que en un lugar que está hecho para mirar el entorno no altere ese entorno y que por ende no se transforme el proyecto en sí en un obstáculo para comprender el lugar. Exactamente. Y esa fue una dificultad técnica que te enfrentaste en el proyecto. ¿Cómo la resolviste? Esa dificultad en el fondo fue la que le dio valor a mi proyecto. Ok. ¿No es cierto? Porque ya teniéndose en cuenta, lo que propuse en mi proyecto en el fondo es una llave, una forma, es construir algo que te aporta a poder entender la cordillera, poder entender las direcciones. Entonces uno llega acá arriba y uno no tiene las piedras mudas que hay hoy día, porque están enterradas, porque no sabemos por qué están ahí, toman valor cuando en el fondo tenemos formas actuales de reconocer esos mismos fenómenos. Correcto. Entonces ya no es con una pirca que tiene una ventana que mira hacia un lado, sino que hoy día puede ser con una fuente de agua, hoy día puede ser con elementos que la gente de hoy día reconoce. Entonces, después de entender eso, después de entender de manera cognitiva los fenómenos, uno puede empezar a leer qué era lo que pasaba acá arriba. Correcto. Entonces toma valor este mismo sitio. Tu proyecto no entonces solamente se refiere a la preservación o conservación del propio cerro, sino además al posicionamiento en términos, digamos, contemporáneos de este conocimiento ancestral para que cualquiera hoy día lo pueda aprender y entender. Exactamente, y eso lograrlo a través de la arquitectura y no de un libro, por ejemplo. Porque uno podría explicarlo como lo estoy explicando y ponerse a leer. Hay tesis de eso, correcto, tesis buenísimas, pero mi proyecto es de arquitectura, neto. Y aquí yo voy a mostrar con la cámara y te voy a pedir que tú lo señales con el... Voy a tratar de que se haga, de que lo señales con el dedo. ¿Qué pasaría en el proyecto si una persona se para en la cumbre y mira la dirección en que tengo la cámara? Poniendo tu dedo en la cumbre, por favor. La dirección de que está la cámara es la salida del sol del solsticio de invierno. Y esa es una fecha importantísima. El momento en que sale el sol era el momento especial para el Inca. Y de ahí se determinaba el año nuevo. Entonces, en ese preciso momento del año, el centro del... O sea, que en realidad el centro relativo por el que están proporcionados dentro de este cuadrado, el sol del amanecer rebota justo acá sin estar parado. Correcto. La gracia de eso es que uno cuando esté parado acá para el amanecer del solsticio, uno entiende que es importante porque se refleja en el centro del museo. Y por eso está ese centro ahí, porque en la inclinación que sale el sol, justo saber el reflejo si uno está acá parado. Y eso fue un estudio que en el fondo fueron un montón de estudios previos que dice de los momentos que sale el sol. Por ejemplo, en la puesta del sol, el solsticio de invierno, el momento en que el sol cae más acostado. Y cuando entra acostado, entra prácticamente horizontal, o sea, a 0,35 grados. Correcto. Horizontal. Y eso pasa solamente en la puesta del sol del solsticio de verano, o sea, de invierno, y en ninguna otra época del año. Entonces, eso nos da una condición lumínica de otro tono, mucho más cálida, y con otra dirección que se permite proyectar sombra o generar luces al interior de lugares oscuros, que se usaba mucho en toda la cosmovisión andina, de cómo se marcaba, no solamente, que también era diferencia con la cultura más europea, que la luz es tan importante como la sombra. Exactamente. No es que la luz tenga algún peso sobre la sombra, que hay una lucha entre ellos, sino que la sombra casi a veces es más importante. También pasa en el cielo, las zonas oscuras del cielo muchas veces decían más que las estrellas brillantes. Ahora, te quiero hacer una pregunta que puede sonar un poco curiosa, pero cuéntame un poco qué pasó con tus profesores y con tu director de tesis cuando llegaste con este proyecto que desde el punto de vista arquitectónico debe ser una total locura, porque ¿qué nace un proyecto arquitectónico en torno a un cerro de un sitio que son una ruina y genera todo este proyecto que yo creo que es absolutamente inédito en Chile, porque yo no conozco otro proyecto donde se haya mezclado arqueastronomía con un museo, con un centro de investigación, para gente que hace arquitectura para la ciudad y que hace arquitectura urbana en general. Para eso estudian los arquitectos en teoría, para hacer casas y edificios, por decirlo así. Puentes y muchas otras cosas, yo sé, pero en términos estrictos es para vivienda humana. Y esto está recuperando un sitio ancestral y sagrado que tiene otra función, otra lógica, y que lo recupera de la forma maravillosa que lo ha hecho. Claro, siempre el enfoque por lo menos de mi familia fue, oye, ¿por qué no hacer un proyecto inmobiliario? Correcto.
Después está la universidad, cuando llegué porque no llegaba a clases porque estaba estudiando, tenía que estudiar todo este tema, entonces por eso para mí fue súper complejo en el fondo adentrarme en el tema y tuve que leer el triple y tuve que leer más que dibujar para poder entender lo que no era de mi disciplina directa y así poder generar un proyecto que en el fondo no solamente se satisfaga a un arquitecto, el gusto de un arquitecto o el gusto de una comisión o pasar la prueba, sino que quería generar algo que tuviera un impacto a nivel de sustentabilidad social, a nivel de sustentabilidad de conocimiento, a nivel de que la única manera de proteger un sitio así no es con un muro gigante, porque es imposible, igual se lo van a pasarse. Correcto. Es que haya gente que habite acá, ya sea por estudio, ya sea por turismo, pero que tiene que haber un control humano, tiene que haber vida. Y por ende tiene que estar la gente íntegra con el proyecto. Claro, y es todo un círculo virtuoso entre los conocimientos que traen al público, el público que atrae a lo mejor un tipo de financiamiento. Correcto. Para poder generar más estudios en toda esta zona que está lleno de vestigios, ruinas y asentamientos prehispánicos que en el fondo al no estar descubiertos no tienen valor. No tienen valor, exactamente. Claro, por eso, o sea, yo creo que aquí hay mucho valor y este sería un punto central de una red de sitios arqueológicos que se podrían recorrer en bicicleta, a caballo, a pie. O sea, esto es o sea, el servicio de arqueología es para eso.